bienvenidos a un nuevo video. Somos G y Chris de Vivir Viajando. En esta oportunidad te vamos a mostrar todo el pueblo de Tafí del Valle, que es hermosísimo. Pero antes quédate porque vamos a conocer el Infiernillo. Qué increíble verlo así tan cambiado. La vez que vinimos, que ahí le vamos a dejar una foto. Eran nubes por todos lados. Una foto era estar entre las nubes allá, de este lugar. mirá. Como se ve allá. Allá. Nos había tocado un día que era más de invernal y no se veía nada, no nos veíamos ni entre nosotros. Qué maravilloso y mágico este lugar. Miren, acá se puede ver la vista panorámica. Están los nombres de todos los cerros. ¡Ah! Y hacia allá está Tafí del Valle. ¡Ah, abajo de la nube! Vamos a estar nublado. Ahí vamos a hacer un zoom. Ahí queremos ir. Mira qué lindo todo. Y acá está donde se sacan las fotos en el Infernillo. ¡Tarán! Mirá, chíveres. Mira, es una oveja. Ah, bueno, una oveja. Ponete que mamá te va a sacar. Chibro, filmame. Ajá, se te está retomando. Yo no quiero, mano. Ay, qué No quiero fotos. hermosa. Hola. ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios. Acá por lo menos está con sol, porque allá veo que está todas las nubes. Y están llegando las nubes a Tafí. Bueno, pero por lo menos da el sol. Esta mañana estaba nublado. ¿Tafí estaba nublado? Sí, estaba tapado. Estos son imanes para la heladera. Heladera. Ah, yo voy a querer uno, eso lo decía Gisela, Bueno. que es la que maneja. Ah, ¿Todos los días está acá o no? ¿Tiene una tortillita también? sí, como uno rellena quiere. ¿Rellena cuánto sale? 1500 y 1000 pesos la común. Sí, dame una rellena. ¿Qué tiene, jamón y queso? Sí, señor. ¿Hace mucho que tiene el negocio acá usted? Yo una vez pasó hace muchos años atrás y había una señora, no sé si ahora sí. Al lado. Ah, ese es claro. otro Sí. señor. Yo tenía antes, yo solamente vendía tortilla. Ah, Hace un tiempo atrás. Pero ahora, el año pasado para la temporada, puse la artesanía. que veo que tiene un montón. Sí. ¿Y la gente compra o no? Y algo sí, gracias ¿Sí? a Dios. Por lo menos para pasar el día, para... ¿Y usted vive en Tafí o no? Acá la vuelta. Ah, no, no. O sea, que vive acá en la montaña. Sí. ¿Y es duro la vida acá arriba? No. Sí. Sí. Sí, porque tiene que, digamos, de lo que es agua no sufrir. Pero lo que es leña sí, porque no hay leña. Tenés que comprar y nos sale caro comprar la leña de amaicha o el carbón, que también es caro. O sea que nosotros, y sí o sí tenés que tenerlo. ¿Por qué? Porque el carbón es para calefaccionarse igual que la leña. Y para comer y buscar, siempre se baja hasta Tafí, hace un Se pedido. baja a hacer una compra de por mayor, o si no vienen los proveedores. Hay Ah, muchos claro. que pasan ahora ya, no es como antes. Ahora hay proveedores que pasan, qué sé yo, hay un señor del Mollar que tiene un supermercado muy grande, él va a se entrega en Amaicha y bueno, nosotros le hacemos un pedido y él nos trae, digamos, por kilo, por verdura, fruta, maíz, todo lo que necesitamos. Sí. También organizado. Sí. Tiene un gatito de Egipto. Es una Sí. sí, también. Egipcio. No, pero yo quiero buscar esto, una. No, pero quiero conseguir Una gata. una gata. Sí. Y quiero llevarme ¿Un imán? Un imán para la heladera. Bueno. ¿Qué te Tiene puede? de 1500 cada uno o 2 por 2500. ¿Cuál llevamos? Cualquier. Se larga. ¿Llevamos la llamita? Sí, me Porque gusta. ya he llevado el cacto en otros lados. Bueno, lleva la Están llamita. acá y lo Sí. mágico Pero es tiene la bien llamita imán, que un te imán saca grande, así. tiene más o menos como el imán. ¿Eh? Tiene- Sí. Y estos son con la crema que me gusta a mí, ¿sí? ¿Cómo es el alfajor? A ver, ese es de dulce de leche. Ay, Ah, me gusta con me dulce de gusta. leche. Y este también es dulce de leche casero, pero este es capia. Es distinta, la harina es hecha de maíz. Ah, a mí no me hace mal, mejor. Ya me convenciste. Porque a veces El trigo me está jode. quemado, No, este es hincha. harina de maíz, Claro. es distinto. Y el dulce de leche es casero. ¿Y esa, una cabrita es? Está rica, Sí, un lentito. corderito. ¿Un corderito? ¿Es suyo? Sí, sí, le estoy por dar la Ah, comida. ¿querés que se le dé la Kira o no se puede? Sí, pues si le va a dar. Kira, ¿tenés que darle la leche con una mamadera? Yo hago- Y la otra una llama, ¿no? ¿O no? Sí, se llama Bautista y el Oh. bebé se llama Chimuelo. Chimuelo. Oh. Anda la chimuelo. Esperá. Sí, desenredala porque está. Ahí está. Estándoselo quieto, Kira. Ella chupa. Sacá la Quédate mano, quieta, sacá Kira. la mano de Kira. Kira, la memi para arriba. Ahí está, Si así. no, no le cae la Y quédate lechita. quieta. Y vos quédate quieta. Mira para acá. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos viendo Sí, un poquito de artesanía. sí,
señor. Yo me acuerdo de usted, yo vine hace como mucho tiempo y me había vendido un par de cosas acá. Ah, sí. Estaba con un fueguito, ahora lo tiene apagado. Sí. Y Kira tenía 3 años. 3 años y ahora tiene 11. Ah, 2 años y medio, 3. Claro. El tema que el día que habíamos venido nosotros estaba todo con la nube, Con la nube, y la no se podía apreciar nada. Ah, sí, hoy nos tocó un día espectacular. Sí, acá está. ¿Hace cuántos años ya? Sí, más de 30 años que estoy yo acá. Y le gusta, está bien. Ya de Sí, tenemos que estar sí o sí, si no, ¿de qué vamos a vivir, hijo? acá. Así es, está bien. ¿Y usted tiene acá la casita o baja a Tafí? No, ahora bajo Tafí porque mi viejo quedó en una silla de ruedas. Ah, así que tiene que ir siempre a Tafí. Sí, tengo que ir a cuidar a él. Bueno, que sí. Esos los provechos son tremendos. Sí, con- Son muy buenos. Con cayote. Con cayote. Mirá qué lindo esto. Sí. El poncho del lado también me gusta a mí. Nah, chiva. Es hermoso. Eso es una zarpada. Sí, es bellísimo, tocalo. Sí, porque esto debe ser de cosa. No sé qué Artesanal, calidad. sí, ¿Vos sigue artesanal o no? Es tejido artesanal. Sí, es un tejido de hilado de. La lana está hilada con la ¿Y lana te lo de querés ella. llevar? ¿Lo vas a usar después? Hola, ¿cómo anda? Vamos mirando, curioseando. Pero bueno, es linda zona vivir acá. Qué bonito todo, como tienen todo armadito, bien secado. Sí. ¿Esos animalitos son de ustedes también? No, de aquí, del vecino. ¿Del vecino? Del vecino. Qué bonito todo. ¿Qué pasa? Y se le voló el pasto a la llama y le digo a Kira que la juntara y se la tirara desde acá porque el viento va de acá para allá. Mira, echa bebé. Ah, está, porque estamos caballos. Miren la cantidad de calcomanía de viajeros que han estado por estos lados también. En el Infodernillo. Algunos han hecho la carpa acá. Creo que Palito y Moff fue el que hizo por la carpa y se quedó acá. Y esa es la altura, a 3.000 metros, 3.042 metros sobre el nivel del mar. Y acá tenemos una casita de la réplica, una casita réplica de la historia hecha como negra. Como decían ahí la gente, la mayoría vive acá, excepto la señora que tiene que volver a Tafí del Valle, pero antes también vivía acá. ¿Viste la casita réplica que hay aquí? Ay, Kira, vení. Una casita réplica de la época. De la casita de Tucumán. Es la réplica de la casita de Tucumán. No es de la época. Es la réplica de la casa histórica nada más. sí, la casita de Tucumán. Toma, No sé de si- lejos sacanos una foto así. Vení. Bien. Y estas no sé si las trajeron, viste, hay unas manos ahí. A ver, pones tu manita, ¿te entra? ¿En tamaño? Vení. Sí, chigoras. A mí no, mira. Ese va ahí, hija. Y este es el otro. Ahí está. A ver, dale, poné. Sí. Uy, ¿qué hacen acá? ¿Por qué se quedan acá desde que... Es la única sombra que he encontrado, humano. Llegamos a Tafí del Valle, las chicas se quedaron bañándose un ratito. Salí a recorrer un poquito las calles de Tafí del Valle y vamos a ver con qué nos podemos encontrar. Ya vemos mucha artesanía, varias cosas importantes para hacer. Está totalmente despejado. Al costado allá, lado sur sería, creo, se ven las nubecitas. Pero están abajo. No sé si es porque nosotros estamos más altos y quedaron todas allá abajo en el valle. Hace un paisaje único eso, porque se ven de lejos las nubes, todos nublados en los próximos pueblos, y acá sol pleno. Miren el cactus, el pedazo de cactus que tenemos ahí. Miren lo que es ese cactus. Es increíble. ¿Cuántos años tendrá? Miren el hostel aquel, que es bonito. Cómo está ubicado. Se ve allá como un mural. Tafí del Valle es un punto turístico muy fuerte, ¿no? La mayoría lo conocen. Acá tenemos todas artesanías. Estamos justo en la llegada de los visitantes viajeros. Por eso se empieza a ver gente que llega. El lugar es muy bonito. Tiene una arquitectura linda.
Ahí está viendo la estación de servicio. Tuvimos un tema con la estación, no había gasoil en algunos lados, así que tuvimos que buscar en una marca diferente que se trabaja acá, que es Refinor, algo así. Está muy cerca del infiernillo, ¿no? Tafí del Valle. Tiene una vista muy buena desde ahí, desde el infernillo, que nosotros cuando habíamos venido lo habíamos visto lleno de nube, con frío, viento, y esta vez lo vimos totalmente despejado. Pudimos disfrutar de todos los miradores. Vamos a sentarnos. Amigos, acá estamos. ¿Cómo anda, señora? ¿Cómo lo trata Tafí del Valle? El sol todavía no se fue. En el momento que se vaya el sol, no sé si esta campera me va a servir. Pero, miren. Y allá miren los barrios cómo están. En las lomas de las montañas. En las laderas. Algunos en la cima. Miren, este es el río que cruza acá por Tafí del Valle. Y allá voy a hacer una toma ahora, que recién le comentaba que están todas las nubes como asentadas, esperando ahí. Parece un muro. Parece un muro que está esperando ser derribado. Oh, mirá con el caballito que nos encontramos acá. ¿Cómo anda, señor? Qué pelo que tiene, ¿eh? Está peinadito, hermoso. Qué bonito. Miren qué bonito. Qué pelaje, ¿no? Está para la foto el pequeño corcel. Es la primera vez que estamos en Tafí del Valle y nunca habíamos venido, siempre habíamos pasado por otras cuestiones, pero miren el paisaje montañoso que tenemos de frente. Es muy bonito, la verdad que me sorprendió el lugar. No lo creíamos que era tan bien cuidado, tan bonito. Lo habíamos escuchado nombrar varias veces, pero qué bonito todo el sector. Y para aquel sector hay como una plantación de pinos que se ve increíble. Le queda como un moño, una corbata a todo el paisaje. Acá encontré mi piedra. Esta es así mi piedrita para ver un ratito el atardecer. A ver. Uy, qué relajante. A ver cómo está el agua. Si se puede tocar un poquito. Está fresquita, pero tampoco tan fría. Y esta agua que va bajando de la montaña, te parece que a veces puede estar congelada, pero en este caso no. Está muy templada, tirando a fresca. En cuanto al alojamiento, conseguimos un alojamiento recontra barato. Tenés hostel, tenés hoteles de 1 estrella, 2 estrellas, hasta 5 estrellas, y tenés algunas casas que se alquilan en la cima de la montaña con una vista y ventanales increíbles. Así que se puede imaginar el precio. Nosotros conseguimos algo en 30.000 pesos argentinos, que serían como unos 30 dólares para 3 personas. O sea que 10.000 pesos por persona. Por día, obviamente. O sea que me pareció muy barato. Es muy interesante, ¿no? Porque no son caros. Los precios los veo normales. En algunos casos también baratos. Paramos en un hotel ahí lindo, a una cuadra del centro, pegadito al centro. Así que vamos a ver esta noche a qué restaurante podemos ir, que nos recomienden para pasarla bien. ¿Y? La ropa es preciosa. ¿Te gusta? Sí, re fina, con colores claros, beige, nude. No sé los precios, ¿no? Me imagino que debe ser. Ya voy a entrar a un local y voy a preguntar. Colores delicados. Es como que veo que, no sé, que hay buen gusto, que lo eligen, no sé. Otro estilo, diferente a lo que venía Salta y Jujuy. Acá veo que es todo paseo de compra por ahora. No sé si más adelante están todos juntos. Viste que están todos estos productos que son marca Tafí. Empezaron a aparecer por todos lados. Sé que hay una marca de acá. Ay, miren, es la primera vez que veo. Siempre se ven esos quesitos como una horma, pero nunca había visto a la venta el queso estirado, que es así infinito, que es con el que te preparan el postre. Yo pensé que, no sé, que no lo vendían, porque me fijé en muchos lugares y no lo vendían con ese formato. Es la primera vez que lo vemos. Qué rico, es tan rico con el dulce del cayote arriba. Me encanta. Vamos. ¿Y qué te parece Tafí del Valle de noche? Me encanta, re mágico, con todas estas lucecitas. La gente comprando, los locales abiertos. Eso me recuerda a Mina Clavero y a mí me encanta que los locales estén abiertos. Está
un poco más después de las 8, porque el turismo por ahí entre que se va. Igual te está re lleno, ¿no? Vimos varios motorhome por allá. Mira, mira. Qué Esto, buena idea. qué lindo. Unos granos de aceituna. Ah, cada vez que los locales abren las puertas se nota que están súper calefaccionados. Claro. Pero vamos a pasar. Este tiene chapa. Ay, mirá qué bonito este. Mira, los cerrateros. Eso es más cómodo porque no son tan anchos, estaría bueno. Sí, porque no se te caen. Acá también tienen. Estos jarrones. Bueno, parece que ha llegado la comida. Miren ¿Qué lo que es. pediste, Cris? Un lomo con vino al malté, no sé qué. Champiñón. Lomo champiñón. Champiñón y con unas papas. Y Kiri, vos y yo, ¿qué nos pedimos? Hay un asadito con tiras. Por favor. Bueno, buen provecho para todos antes que se enfríe. Qué hermosa que son las yungas allí, ¿no? Qué bellísimo lugar. Sí, un aire puro se siente, si bien está fresco, pero no frío, fresco. Es Cómo tremendo. cuelga todo, ¿no? Los helechos, los árboles están llenos de enredaderas. Miren lo que son. Todo parece, no sé, las Amazonas. Selva hermosa. Estamos en la zona de Tucumán. Sí, en la zona que conecta Tafí del Valle con qué hacia acá, hacia Tucumán capital, creo. Que se fijen en Google Maps los viajeros que deben saber. con lo que conecte. 325. Pasamos por la ruta 325 que ahora se viene todo sinuoso. Uy, siento una cascada. Hay una cascada, unos ríos espectaculares. Tafí del Valle hermosísimo, ¿no? Muy moderno. Uy, mira la vista desde acá. Mira allá, viene un ómnibus. Ay, ahora siento la altura. Como que... Virgen de las Flores se llama acá. Acá estamos en un parador justo. Miren lo que es el paisaje este, quería mostrárselo. Increíble, miren, miren, miren. No hicimos justo las yungas de... Las que están por la en ruta San Luis. 9 que conectan Salta con Jujuy. Salta Dijiste con- San Luis. No sé por qué. Salta con Jujuy. Son, viste, cuando ya están mareados. Me falta el oxígeno. A vos te hace mal la altura. Sí, me falta el oxígeno. ¿Te desconecta alguna cosa? Cualquiera. Salta y Jujuy se conecta por la 9 por las yungas. No la hicimos, nosotros hicimos otro recorrido. Ay, llegamos. Qué cansado que estamos. Ya, para que yo no puedo más, déjame. Miren cómo se ven. O sea, si esta es la zona invernal, imagínense la zona primaveral, la época primaveral. Cómo se ve toda esta parte así, mirá, bien verde. Esto es muy de selva. Qué hermoso. Nosotros una vez lo habíamos pasado por este sector donde había una yunga bastante grande. Y eran lianas. Lianas que colgaban. Todavía no llegamos, creo que es más adelante. Y era fascinante verlo eso. Hay un sector para que paren los motorhome y los viajeros que andan en carpa. Acá baja la temperatura mucho, eso lo tienen que tener en cuenta. Y es un lindo lugar para tener el río cerca. El que quiere desconectarse un poco de la ciudad, de lo cotidiano, es excelente lugar este para parar y pasar 1 o 2 días en contacto con la naturaleza. La historia de ella, de la protagonista de este recorrido, que es la Virgen de las Flores, data del pueblo de Bra,
ubicado en el estado de Turín, en Italia, en el año 1336, donde una mujer embarazada con un estado ya avanzado de embarazo caminaba por un lugar y donde yacían 2 soldados escondidos. Ellos intentan atacarla y cuando la agarran y la forcejean, la señora se cae arrodillada al suelo y en una pared, en una columna, estaba la imagen de esta virgen y ella con su mente pide desconsoladamente que por favor eso no le sucediera, no por ella sino por resguardar su embarazo. Y en ese momento surge un rayo que los cega por completo y los asusta obviamente, salen corriendo los soldados y dice que ella en un estado de shock, de gritos y demás, se le aparece la Virgen en persona, digamos, se hace una imagen etérea, física, y la consuela, la ayuda, la calma, y luego cuando ella se ve ya más en calma, pero además del estrés postraumático que había sufrido tan grande, comienza a dar a luz. Larga su bebé ahí, lo envuelve en una bufanda y bueno, y camina hacia la próxima casita que encuentra y comenta esto y viene todo el pueblo y toda la gente asombrada hacia el lugar y ahí es donde se encuentran con el asombroso de que la columna donde estaba el dibujo de la Virgen está toda bordeada por un zarzal de flores blancas. Y a pesar de que era diciembre y era totalmente seco, el clima era imposible que florezca. Dice que a excepción de algunos pocos años, todos los años a partir de ese entonces florece ese día, florecen flores blancas en una época que es imposible y que no tiene ton ni son. Y de ahí queda la historia de la Virgen de las Flores de la región de Turín en Italia, del pueblo de Bra. Estamos justo con un amigo viajero que está justo en una casa rodante y nos va a contar su experiencia. Para dar una comparación, las dos maneras también, pero viste que tenemos muchos suscriptores que están entre el motorhome, la camperización de una Kangoo o una Parne o una casita rodante. Díganos usted que sabe y que está en el tema, ¿qué se siente y qué puntos positivos ve de viajar en una casita rodante? El que tiene una casa rodante es muy difícil que la cambie por un motorhome hasta que no llegue a una edad determinada de 70 años, que con una casa rodante decís vos que hay que hacer fuerza, que esto y lo otro. Yo no la cambio. Yo por un motorhome no la cambio. ¿Por qué? Porque con el motorhome tenés lugares de difícil acceso. Una ciudad, por ejemplo, es incómodo andar con el motorhome. Sin embargo, vos con la casa rodante la dejás en el camping, estás seguro y te movés con la camioneta para todos lados, ¿no es cierto? Claro. En una casa rodante completa, como es en este caso la mía, ¿no es cierto? Yo tengo completa la casa rodante. ¿Qué cosas positivas tiene adentro? Tengo cocina con 2 hornallas, un buen colchón de 2 plazas, es lo fundamental porque se viajan muchas horas, tenés que descansar, un buen colchón, un somier, un comedor que comemos 4 personas. Oh, grande. Sí, tenemos baño con inodoro, no el náutico, el otro inodoro químico. Es químico. Y tenemos ducha individual, o sea que la ducha tiene 80 centímetros por 80, que era lo que más queríamos nosotros, una buena ducha, para no extrañar tanto la casa, ¿no es cierto? Y tenemos agua fría y agua caliente. Mucha comodidad, perfecto. Y no son el calefón, muchos le ponen el bran metal. Ah, sí, tienes razón. Que es a gas. Nosotros no tenemos 2 tachitos de los que hay en la casa, en cualquier casa de familia. Son 2 tachitos que están a la par abajo de uno de los asientos, conectados entre sí. Calentamos agua ahí eléctrico y por intermedio de una bomba va a la ducha, que tenemos buena presión de agua. Buenísimo. ¿Y cómo es la vivencia de parar a veces en la naturaleza o es usted más de camping? Depende cómo vamos, depende todo. Podemos parar en una estación de servicio, por ahí te dan luz, por ahí no te dan luz, o por ahí te cobran. Por lo general te dan la luz. En caso que, por ejemplo, hoy al mediodía yo tengo conectada un toma corriente de la batería
a la camioneta. Yo tengo un toma corriente acá abajo de la camioneta y tengo acá 12 volt y me andan las 3 duchas. Perfecto. Las 3 canillas me andan. La de la pileta de la cocina, la del baño me anda y la de la ducha. O sea que si vamos viajando, tiempo de calor, te querés dar una ducha para continuar a la tarde, tranquilamente te bañas. Gracias. Acá tenemos un alma viajera, su nombre y apellido. Hugo Giraldi. Ahí lo tienen, seguro que si alguna consulta, aquellos que no se quieren todavía animar o comprar o para aquel lado sin motorhome, pueden hacerle todas las consultas que quiera, es una persona excepcional, así que lo va a poder ayudar en todo lo que necesiten. Un abrazo, seguimos de viaje, seguimos con las aventuras. Buenas rutas. Parada obligada acá, a donde está el indio allí, ¿puede ser? El mirador del Indio, y queríamos venir a ver todo lo que hay en este parador, un montón de ventas regionales. ¡Ay, mira la piscera! La piscera. Qué linda calidad, ¿no? Ah, esto lo vemos para, mirá, para el quincho. Qué bonito. Lo hemos visto allá en... ¡Ay! Te podés llevar la plantita, la que está agarrada de los árboles. Mirá, Sí. eso sí me gusta. No, yo acá estaba mirando. Las venden, mirá, acá hay otra. Ay, No sé si sobrevive allá en San Francisco. sí. Ese azafrán silvestre, ese no le precisa agua nunca. ¿Pero eso se adapta a San Francisco de Córdoba, por ejemplo? Claro, porque no precisa agua. ¿Esto cómo es? ¿Se pone? Eso se lo tienen en un florero sin agua y sin nada. ¿Este? Claro, tiene que estar hacia adentro. Ah, Es una adentro flor de la seca, casa. sí, es una flor seca. Y esto es orquídea, esto es llegado, esto es curtida, todo es clima. ah. Tiene que llegar en la copita y llenar de agua y ahí se mantiene cada 15. ¿Qué precio tiene este acá? Eso sale 1000. ¿1.000 pesos? ¿Querés llevar uno allí? Sí, Bueno. El azafrán. Sí. Y esta me dijo se riega acá sí, en la copita. Esto empieza de 1000 pesos para arriba los precios. y se ponen ¿en dónde? ¿En un florero? ¿Se pone afuera? O en la tierra puede ser. Afuera, adentro. En una maceta con tierra o así palunco. Este más allá que no se puede, también se puede poner en la tierra igual, por más que no, No, se... es bueno. No, es adentro. Ah, Este es adentro. Aquí es afuera. Bueno, lleva uno y uno. ¿Y una de estas? Sí. Así cualquiera, porque los pimpollos todos abren después. Ah, bueno. Bueno, esta me gusta del medio. La que voy a elegir, amor. Es... Ay. Sin agua. Sin ¡Qué agua. locura! No le pongan nunca agua. ¿Por qué se llama azafrán como el condimento que se usa para...? Sí, porque por el es color. color del azafrán. El color, pero claro, no es un azafrán. Qué lindo, vení allí. ¿Son picado grueso los salamines? Sí. ¿Qué sale? 7.500, pero son espectaculares. ¿Y el azafrán? 1.000. ¿Qué dice? ¿Se abre la hojita? Sí, la flor. La flor va pasando el tiempo y se va abriendo toda la flor, pero no le pongan nunca agua. Adentro, así, siempre adentro. ¿Te acordás que teníamos uno en casa? Sí. Vamos a ver los demás puestos. Ay, mira esos Pero vos sos muy sombreros. fácil de convencer para comprar. ¿O no? Compro cosas baratas, ustedes no le hagan caso. Yo no compro cosas caras. Pero mira qué lindo estos son. Mira, el que tiene esto es muy importante Para que no te queme atrás acá. para que no te queme la nuca. Lo usaban los Exacto. catamarqueños, era un sombrero espectacular. Realmente uno va aprendiendo. Mirá qué lindo este allí. Para el quincho. Ay, acá son más lindos los pines. que Sí, los pins compramos. son más bonitos, sí, de verdad. ¿Cuánto salen las tacitas estas? 3.000. Lo puedes poner en el microondas, en el horno. Muy bonito todo. Boinas, eso es algo que también... Ay, mira este, el de Pasión de Gavilán. A ver, ponételo. Eso es una vaquera. ¡Hija! Qué hermoso ese. Vamos a ver. Ah, mira, ahí está la planta, mira cómo la ponen en este portamaceta de caña. Ay, pero qué grande el hizo. Mira cómo se viene. Ah, acá están los cueritos. El que yo tuve era Ah, de pero llama. ¿esto es colgante? ¿Así queda?
Claro, se agarra. ¿Será que hay colgante y hay, no sé? Claro. Mira, así era el que yo tenía, pero cuadrado y tenía el dibujito de la llama, lo hacen con los mismos Qué cueros, lo bonito. unen. Sí. Eso me gusta, si encontrar el cuadradito. Me parece muy bonito. Mirá este bordado. Qué bonito. Eso está muy lindo pintado. Buenas. Buenas, ¿cómo andás? Cualquier cosita, ¿no? Bueno, mira, me gusta mucho. Vamos allá. Ay, tenemos un papucín acá. Vamos a hacer un papucín acá. Ay, mira. Tucumano. Yo tengo uno igual. Basta de Ay, beso, mi madre. lindo. Los papucinos les gustan el beso. Ay, qué precioso. Ay, no le irán a pisar, que la gente lo Ponelo ve. allá arriba, que se vaya para allá. Es súper peludo. Mira esta campera amarilla. Súper amarilla. Qué calentitos que son todos estos. Yo me acuerdo de una vez me comprar. Hola, ¿cómo va? ¿Quieren ver algunos colores? Sí, estamos bien, estamos bien. No, pero mirá todos los lugares que hay, es increíble todo esto. Se han equipado a full para recibir. Y de fondo se ven ahí los Claro, árboles los con árboles. chumbo. Con musgo. Todo musgo, sí. Bien selvático. Ay, mira todo esto, qué hermoso. No, esto es. A mí, Esos adornos. estos adornos me encantan. Mirá. Buenas, ¿cómo va? Los cintos de cuero, pero de cuero de verdad, ¿no? Como allá que nos dicen que son de cuero, después el cinto era de eco cuero. Eco cuero era que. Ah, mira, este es como el sombrero, pero gorra. También. No, que te protege el cuello atrás, pero no es sombrero así grande, digamos, sino la gorrita. Mira con el árbol Hermoso. de fondo. Hola. Hola. ¿Cómo se llaman cuando tienen este cosito atrás? Ese es el sombrero pescador y la gorra pescadora. Ah, el sombrero tiene eso ahí pescador. que te protege Claro. la nuca. Que hay algunos de estos también que lo tienen acá. También el sombrero. Exacto. Digamos, este era el sombrero pescador que le dicen, y después ya le hicieron la gorra. O sea, ese la gorra es de sombrero. Este lo llevan mucho para el campo, para... ¿Sale algún pez por acá o no? ¿Acá en el río no? Sí. ¿Sí? ¿Qué se puede? Ahí está la trucha. La trucha. Qué Qué rico. rica, me encanta, la trucha es muy rica. ¿Qué precio tienen estos sombreros? 6.000. 6.000 pesos. ¿Y este? También 6.000 la gorra. La gorrita 6.000. Parecen dos ya. Está muy bueno el sombrero pescador. Muchas gracias. Ahí están como los de Iruya, pero no sé si qué dirán, si dicen Tají del Valle, si lo tienen allá, maravilloso. Yo te voy a seguir a vos. Y allá se puede ver de fondo el monumento del indio, que es el que marca el inicio de este valle, de esta región, y con este hermoso parador te recibe. Así que vamos a seguir camino y vemos que nos sigue mostrando esta ruta hermosa. Y hasta acá llega este nuevo capítulo, termina en la Virgen de las Flores, este lugar que está a la vera de la ruta, donde hicimos una caminata, donde está su oración, y cuenta que ella con sus flores y toda la naturaleza te sanará. Así que bueno, una virgen más en este recorrido para conocer del norte argentino, un destino más que fue Tafí del Valle, que nos ha enamorado y nos deja pendiente venir en otra oportunidad y hacer más recorridos, conocerlo más en profundidad. Bueno, hasta acá llegó el programa, viajeros. Dejen comentarios como siempre, un me gusta, sus recomendaciones y por todos los mensajitos que siempre nos mandan, que son muy bonitos. Suscríbanse al canal, que es gratis, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Así que nos vemos en el próximo video. ¿Qué? Y el pesebre, pero de ellos, de los neozelandeses. Son los aborígenes. De son mayas, son llamas, digo. ¿Cómo decir maya en vez de llama? Pero ya me gusta otra cosa. Ya te gustó otra cosa. Bueno. Ay, mira qué bonita. Ay, mira cómo está de mordiluna. Ay, qué linda. Dijiste que no iba a comprar nada y mira, no te alcanzan las manos. Hechicera.
Es que todo sale muy barato, no es que yo quiero gastar. Es que es una inversión. ¿Cómo no comprar algo que tiene tan buen precio? Basta, chibra.